Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Navarrete. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso técnico superior universitario en seguridad pública. Recuerden que estamos en el módulo número 4 con el tema mediación policial. En la sesión 5, recursos y habilidades claves para el policía mediador. Y nuestro objetivo particular es que al finalizar la sesión, el capacitando apreciará los recursos y habilidades claves que todo mediador debe poseer para realizar su labor con eficiencia. Pero antes de comenzar nuestro tema de hoy, me gustaría que diéramos un muy breve repaso por el tema de nuestra sesión anterior, principios de la mediación policial. Como ustedes recordarán, en esa sesión hablamos del perfil del policía mediador y señalamos algunas características con las que debe de contar dicho policía. Sin embargo, también es importante señalar que a ojos de algunos autores, para ser un formador o un dinamizador de un taller de mediación, no existe, digamos, una lista de requisitos formales que debe de tener una capacitación. Sin embargo, lo que sí es importante destacar como parte primordial es la disposición y actitud personal con la que vamos a forjar a nuestros educandos, ¿no? Se ha señalado que cada uno de los participantes es una fuente inagotable de recursos, de información, de experiencias que tienen que ver con la comunicación, con las relaciones humanas y con la gestión de conflictos. Es decir, cuando un policía decide convertirse en un mediador, no viene de cero, sino que ya cuenta con un bagaje que lo puede ir encaminando a cumplir con este objetivo. Como vemos en nuestra imagen, algunas de las características del mediador policial es ser una persona asertiva, que sepa escuchar a las personas que están a su alrededor, pero también que sepa hablar, que sepa comunicar sus ideas. Cuando hay resultados positivos, cuando hay logros o avances, que sepa elogiarlos de manera adecuada. También es importante que sepa aceptar sus errores y, por supuesto, disculparse. Sabemos que todos los seres humanos somos factibles de cometer errores y una parte muy importante de un mediador policial es reconocer que en ocasiones podemos llegar a fallar. Parte importante también señalábamos la sesión anterior, que es saber decir que no, ¿verdad? Cuando las circunstancias lo ameritan, debe el policía mediador de saber poner límites. Se dice que también un buen mediador debe tener conocimiento para presentar una queja, pero también, si es necesario, saber recibirla, cómo atender a las personas que están presentando algún conflicto. Saber negociar y ponerse de acuerdo con quien no lo está. A final de cuentas, esa es la parte medular como policía mediador. Saber expresar emociones y sentimientos. Si bien es importante a lo largo de toda la negociación mostrar argumentos objetivos y claros, también es importante saber mostrar y demostrar las emociones y los sentimientos. Un mediador policial debe de saber conocer cómo enfrentar el miedo al ridículo o al fracaso. Y decíamos con anterioridad, somos susceptibles de cometer errores.
Y cuando esto sucede, pues se necesita la humildad para reconocer estos aspectos. Un buen mediador debe de tener la capacidad de observar todo su entorno e identificar todo lo que está sucediendo, porque esto precisamente le dará las herramientas, le dará los elementos para poder llevar la negociación a un muy buen término. Identificar los factores que están a su alrededor, pero también, por supuesto, y lo aunamos con este punto en donde decíamos que debe de ser observador, eh, esto le ayudará a solucionar los conflictos que se puedan llegar a presentar. Bien, otra parte importante que mencionamos en la sesión anterior es la que tiene que ver con los diferentes momentos de la mediación, ¿no? Esta mediación puede identificar tres momentos específicos y pues estos momentos, estas fases serían número uno, como estamos viendo en la imagen, al comienzo del procedimiento. Obviamente, esta es una primera fase, es una fase de contacto donde se va a comenzar a familiarizar con las partes oponentes y se comienza aquí a definir cuál es la problemática y se empieza a vislumbrar qué es lo que está generando esa problemática, ¿verdad? Nos dice aquí que esta primera parte hay que tomar en consideración tres puntos importantes. Número uno, dice aquí en qué consiste la mediación y sus diferencias con otros medios de solución de conflicto. Es decir, es importante que a las personas que están en medio del conflicto se les haga saber que están frente a un policía mediador que les ayudará o que les encaminará a la solución del conflicto que tienen en ese momento. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Explicar a los participantes en qué consistirá la actividad del mediador. En segunda instancia, también hay que explicar en qué consiste la labor del mediador y cómo se organiza el procedimiento, es decir, cuáles son las diferentes etapas por las que van a pasar para llegar a un acuerdo. Después tenemos otro punto importante, nos dice aquí, indicar qué consideración y eficacia jurídica tiene el acuerdo resultante de la mediación. Como yo les decía, finalmente todo esto se lleva de una manera formal y, como lo vamos a decir ahorita, al finalizar se firma un acuerdo y esto es precisamente lo que le da esa eficacia jurídica. Es importante que los participantes estén conscientes de esto para que no consideren que solamente están perdiendo su tiempo, que sepan que esto es algo serio y formal, aunque no estén frente a un juez. ¿No? Luego viene la segunda parte, ya digamos, la parte nuclear de esta mediación, en donde pues seguramente será importante que el facilitador o mediador tenga elementos o esté capacitado para la contención de la crisis. Y es que a final de cuentas estamos en el momento más álgido de la confrontación, del conflicto. Y por supuesto que entonces es muy probable que los integrantes de ambas partes estén en un momento conflictivo para
para ellos, ¿verdad? Entonces hay que detener, hay que contener, mejor dicho, esos momentos de crisis. Luego viene la legitimación de las partes, en donde el mediador tiene que dejar claro que los deseos, las necesidades de ambos contendientes, pues son importantes. Y aquí interviene esta característica que ya en algún momento señalamos, que es la equidad. Será muy importante que los contendientes perciban a un policía mediador equitativo, ¿verdad? Que no piensen, que no sientan que el mediador siente favoritismo por alguna de las partes involucradas. Después viene la parte denominada recogida de información y que bueno, señalamos que es aquí precisamente en donde se va a buscar, se va a trabajar, se va a ordenar toda la información que deriva del conflicto. Aquí, lógicamente, el policía se va a empapar de los pormenores que están generando la problemática. Después viene el cambio de narrativa que básicamente consiste en ayudar a los participantes a ver la problemática desde otro punto de vista e inclusive desde el punto de vista de su contrario. Esto es sumamente importante porque ayuda a empatizar a ambas partes. En muchas ocasiones, no, los participantes del conflicto no se dan cuenta de cuáles son las posturas de sus oponentes y mucho menos por qué sus oponentes tienen esas posturas. Bien, pues en el cambio de narrativa, el mediador se encarga de que ambas partes conozcan las posturas de los opuestos. Después viene la generación de alternativas, que también lo hemos dicho de alguna manera reiterativa. Aquí es importante que las dos partes que están en medio del conflicto generen posibles soluciones a este conflicto, a esta situación negativa. ¿Por qué? Porque precisamente son ellos los que conocen cuál es el trasfondo de la situación. El policía mediador no será quien genere los posibles cambios, sino los participantes. El mediador solamente está precisamente para eso, para arbitrar, para mediar en esas situaciones. Y luego viene una parte final, pero no por ella menos importante, que es que una vez que se ha llevado a cabo la negociación, la recogida de datos, se han llegado a acuerdos plasmados, se debe de llevar a cabo un escrito, un documento redactado jurídicamente que obviamente debe de estar firmado por todos los participantes y que es, inclusive si es necesario, pues debe de acudirse a otros profesionales, lógicamente para darle una mayor valía al acuerdo al que se haya llegado. Muy bien, pues ha llegado el momento entonces de pasar a nuestro tema de hoy. Vamos a hablar acerca del código ético de la policía mediadora y que este es un punto muy importante dado que la mediación
en cualquiera de sus ámbitos y características constituye la actuación de profesionales a las que obviamente se les va a exigir responsabilidad y un actuar ético. Y aunque no existe un código formal, al menos en México, que eh, tenga una referencia, ¿verdad? Existen leyes que regulan la intervención de este tercero, es decir, de este mediador. Tenemos las experiencias de la policía mediadora de otros lugares del mundo, de otras naciones, como ya lo vimos en una sesión anterior. Recordarán ustedes que en varios países europeos, en algunos países latinoamericanos también, por supuesto, pues ya existe la figura del policía mediador. Y para ser, digamos, más exactos, tenemos el ejemplo del Código Europeo de Ética de la Policía, específicamente para mediadores policíacos, que se generó en Bruselas, Bélgica, en julio del 2004. Y en ese código se enumeran una serie de normas mínimas de actuación para la práctica de la mediación y que pues también puede ser adoptada por otras organizaciones en otras partes del mundo que tengan como objetivo llegar y ayudar a una mediación. En el caso específico de la policía, porque aquí quiero hacer un paréntesis y señalar que hay muchos profesionales que se dedican a la mediación, no solamente los policías. Entonces, hablando específica de la policía, además hay que dirigir la mirada hacia lo que sería, como les decía hace ratito, el código de ética de la policía que ya existe desde el 2001 y luego que tiene esta renovación de la que les hablaba anteriormente de Bruselas en el 2004. Hay, por ejemplo, lo que se reconoce como un código deontológico en materia de seguridad que emana precisamente de instituciones europeas y que nos sirve o nos ha servido a varios países, digamos, latinoamericanos sobre todo, para tener como un punto de referencia, ¿no? En España específicamente, por ejemplo, no existe un código ético de un policía mediador, pero pues se apoyan mucho precisamente de este código europeo, ¿no? Y y con esto, pues podemos ir resaltando que al menos existen una serie de puntos básicos que son deseables en el caso de una figura de un policía mediador, que de acuerdo a lo que vemos en nuestra imagen, pues nos dice que el policía mediador debe de trabajar de acuerdo a los principios de igualdad y de justicia, así como de respeto ante la ley. Un policía mediador debe disponer de una formación específica y adecuada que permita a los que ejercen esta actividad adquirir un conocimiento propio de la teoría y la práctica de la misma para poder escoger libremente el modelo de intervención que mejor les convenga, teniendo siempre en cuenta nuestro ámbito de actuación. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis señalando que existen diferentes modos de actuar para un policía mediador y pues siempre debe de buscarse cuál de estas alternativas o caminos es más adecuado al problema
que se esté presentando, pero eso lo veremos más adelante. Otro punto importante nos dice aquí que es valorar la aplicabilidad o no de la mediación al caso que esté presentándose. Ya en alguna sesión anterior hablamos de cuáles son las situaciones bajo las cuales se puede utilizar la mediación y cuáles son las situaciones en las que no se puede utilizar mediación. Grosso modo, señalábamos que, por ejemplo, cuando alguno de los contendientes pues tiene algún problema psicológico o está bajo los influjos de alguna droga o el alcoholismo, por ejemplo, en esos momentos recuerden ustedes que no se puede manejar una solución de conflictos a través de la mediación. Entonces, dentro de los puntos éticos de esta policía de mediación, pues es precisamente valorar qué tan aplicable o no es la mediación. Otro punto importante nos habla de la competencia, es decir, que el mediador deberá analizar el conflicto y determinar si está capacitado para dirigir el proceso. Y esto finalmente, pues es aplicable prácticamente a cualquier profesional que esté en una relación directa con otros seres humanos. Debemos de tener la ética para aceptar, discernir primero y aceptar el que podamos o no auxiliar a otro ser humano. ¿Contamos con las herramientas o no contamos con las herramientas para apoyar? Nos dice aquí otro punto importante, es utilizar la prudencia y la veracidad, absteniéndonos de generar promesas y garantías con respecto a los resultados, sobre todo porque como ya lo hemos dicho con anterioridad, nosotros los mediadores no somos los que vamos a solucionar el problema, sino que son precisamente los participantes del conflicto. Entonces, en todo momento está en sus manos la resolución o no del conflicto. Pero por parte del policía mediador, pues es importante no prometer cosas que no se van a poder cumplir, ¿no? Otro punto importante que debe de tomar en consideración el mediador es que deberá informar a los interesados las características, las reglas, las ventajas, las desventajas del método que se va a utilizar y el hecho de que existen otros mecanismos de resolución de conflictos, por ejemplo, los judiciales, los administrativos, los civiles, y que en ese momento lo más viable pues es la mediación policial, ¿verdad? O señalar también, como ya lo dijimos con anterioridad, si la mediación no tiene los elementos adecuados para solucionar el tipo de conflicto que se está gestando, pues decirlo abierta y deliberadamente, ¿no? Y el último punto, por supuesto, nos dice que es aclarar todas las dudas que llegaran a poder existir antes de que se den las distintas negociaciones que se van a producir. Todo esto con el fin de que los participantes decidan si quieren solucionar sus conflictos con la ayuda del policía mediador o quieren recurrir a otras instancias, ¿verdad? Eso sería muy importante. Ahora, vamos a ir hablando o reafirmando sobre los recursos y habilidades claves para el mediador. Recuerden ustedes que la mediación no se basa en dar la respuesta correcta o la mayor cantidad de soluciones al problema que se está presentando, ni tampoco se juzga quién tiene la razón y quién no la tiene. Esas no son actividades del policía mediador, sino que lo que se busca, pues definitivamente es fomentar el diálogo entre los diversos implicados
para que se escuchen entre sí y se comprendan. Esa es la parte medular, ¿verdad? Y a través de esto lleguen a acuerdos. Las partes en conflicto, entonces, bajo este tenor, pues lógicamente deben demostrarse tolerantes, deben de escuchar con respeto y, por supuesto, también identificar y sobre todo aceptar sus diferencias y similitudes. En muchas ocasiones, los participantes de un conflicto tienen más puntos en común de lo que se imagina, ¿no? Entonces, surge lo que se conoce como conflictología. Esto de la conflictología es la teoría de la resolución de los conflictos. Si nos vamos a una definición sencilla y llana, es la teoría de la resolución de los conflictos y que se basa en la aceptación de que todos los seres humanos, pues somos seres, somos entes racionales y por lo tanto capaces de resolver nuestras diferencias. Entonces, es por eso que el policía mediador hace que las partes entiendan la diferencia entre lo que se quiere y lo que se necesita. Y fíjense ustedes qué interesante esta situación. El policía mediador ayudará a las partes a que entiendan la diferencia entre lo que se quiere y lo que se necesita, porque en muchas ocasiones lo que se quiere no necesariamente es lo mejor. Qué interesante este punto, ¿verdad? Entonces, debemos motivar sin manipular y debemos instar a lograr a las partes a llegar a un acuerdo sin coaccionar. Eso es una parte también muy importante, sin que este sea el verdadero objetivo. Y si utilizamos la coerción para conseguir que lleguen a un acuerdo sobre una o ambas partes, pues entonces definitivamente no estamos llevando a cabo un verdadero sistema de mediación. ¿Sí? Reitero, si utilizamos la coerción, no estamos utilizando una verdadera mediación. O sea, a final de cuentas, como lo dijimos en alguna sesión anterior, estamos haciendo uso de la fuerza. Y no es que sea negativo, sino que entonces no estamos comportándonos como policías mediadores, ¿sí? Es a lo que se quiere llegar en este punto. Bien, ahora hasta aquí ya hemos señalado que el comportamiento de cada persona está fuertemente influido por las emociones, tanto las propias como las emociones de los demás. Y por lo tanto, es menester comprender esas emociones para poder ir comprendiendo el comportamiento propio. Las emociones, aquí vamos a hacer un paréntesis, vamos a señalar que son respuestas fisiológicas, es decir, son respuestas que nuestro organismo da y que inciden directamente en nuestra salud. Esto lo manejan mucho los psicólogos, es muy sabido por los psicólogos. Entonces hay que conocer y controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y esto es muy importante, me gustaría reiterarlo. Hay que conocer y controlar. Que controlar no es sinónimo de suprimir, eso es muy importante. Entonces debemos conocer y controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Sobre todo, obviamente, aquellas emociones que son más difíciles y que en muchas ocasiones, pues, nos dominan por encima de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento, porque sabemos que eh, las consecuencias pues pueden ser muy negativas, ¿verdad? Si no controlamos nuestras emociones,
las consecuencias pueden llegar a ser completamente negativas. Es importante que todos vayamos teniendo habilidades sociales. Pero, ¿qué es esto de las habilidades sociales? Bueno, pues tiene que ver con que la persona pueda relacionarse bien con los demás, siendo asertivo y siendo auténtico, actuar con eficiencia y con eficacia. Y también tiene que ver con el control, como decíamos hace ratito, de las emociones y buscar adquirir una madurez moral, es decir, eh, actuar, ¿no? Actuar conforme a principios éticos, conforme a principios morales. Y entonces aquí la pregunta que cabría hacer es, ¿qué son las habilidades sociales? Y bueno, aquí vamos a ver una gama de habilidades sociales que diferentes autores han manejado a lo largo del tiempo, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente a aquellas que tienen que ver y que están fuertemente relacionados con el tema que nos atañe, que es la mediación policial, ¿verdad? Entonces vamos a ir señalando que las habilidades sociales están dadas a través de, número uno, conductas verbales, es decir, las palabras que expresamos y el tono con el que expresamos esas palabras. También tenemos lo que son las conductas no verbales. Y aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la mirada, a las sonrisas, a los gestos, al espacio que hay entre cada persona. Eso se llama precisamente proxémica y que nos habla mucho de cómo se están llevando a cabo las relaciones entre los diferentes participantes del conflicto. Es importante, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, pero lo reiteramos en este momento, saber escuchar, esforzarse por comprender lo que dice la otra persona, no juzgar, sino siempre en todo momento procurar ponerse en los zapatos del otro, es decir, ser empático, buscar entender lo que el otro está diciendo y para esto pues debo de saber escuchar y no encerrarme en mis ideas, ¿verdad? Pero bueno, también, además de saber escuchar, el policía mediador tiene que saber hablar, lo habíamos mencionado ya en algún momento, que esto implica no solamente estar utilizando palabras y palabras adecuadas, sino también saber expresar las emociones que nos están generando ciertas circunstancias y que tienen que estar acordes con el mensaje que queremos transmitir. Es decir, no puedo decir, mm, estoy contento si tengo el cejo fruncido. Hay que ser claros y no dar muchos rodeos ni usar palabras con sentidos ambiguos. Todo esto también para no comprometerse y no decir cosas que no se pueden cumplir. Ya lo señalábamos en una sección anterior. Se necesita definitivamente poner atención y comprender eh, qué es lo que me está diciendo el otro, ¿no? Hablar definitivamente nos permite sacar a relucir las cuestiones que están generando el conflicto y también, por supuesto, analizar conjuntamente la situación
y sobre todo también ir reflexionando. El mediador policial debe de ser una persona asertiva, eso es importante, ¿no? Ser asertivo, que sepa decir o hacer las cosas que sinceramente piensa, lo que le parece justo, pero aquí es muy importante, sin faltar a los derechos de los demás, ni ignorar, ni querer estar por encima de los demás, siempre con una alta autoestima. Y como ya lo habíamos dicho en algún momento, saber escuchar, saber hablar, saber elogiar lo bien hecho o inclusive disculparse si alguna actitud fue mal o fue negativa, ¿no? Ser asertivo supone una actitud de autoafirmación y por supuesto también defensa de los derechos personales que incluye la expresión de los sentimientos, de las experiencias, de las opiniones. Obviamente todo esto de una forma adecuada, respetando siempre a los demás. Está relacionado con ser sinceros, con tener valentía y por supuesto tener respeto. Ahora, si lo pensamos, esto es necesario no solamente en la figura del policía, ¿sí? De los policías mediadores, sino obviamente en la figura de las partes que están en conflictos, ¿no? Es decir, los demás también tienen que ser claros, exactos, precisos, dialogar con lógica y sobre todo también ser imparciales. Claro, a las personas en conflicto les resultará muy complicado ser imparcial y de ahí la importancia de que el mediador sí lo sea. Ajá, por eso vemos aquí esta imagen en donde él está en medio del conflicto, está buscando ser imparcial, ¿sí? Y esto, bueno, pues lógicamente lo vamos a alcanzar siendo personas reflexivas, tolerantes, que no nos dejemos debilitar por la ira, ¿verdad? Que no explotemos, que seamos flexibles para el comportamiento de los demás. Obviamente, pues siempre cuidando de nuestra integridad. El policía mediador debe de tener temple para, pues, dejar que las personas se desahoguen, ¿no? Cuando una persona está en conflicto y siente que su contraparte está atropellando sus derechos, sus necesidades, pues hay una gran carga de emociones y entonces esto es lo que genera la necesidad precisamente de descargar. ¿Y cómo va a descargar? Bueno, pues dejando que hable, insisto, que se desahogue, pero siempre eh, mediando para que no se llegue a agresiones físicas. Entonces, como ya se están dando cuenta, estos recursos son necesarios e imprescindibles para generar confianza entre el mediador y las partes en conflicto. Y todo esto desde la primera entrevista y hasta la última, ¿no? Es decir, todo esto tiene que estar presente en todo momento. La confianza que se genere, sobre todo en la primera sesión, va a ser la clave para que las personas olviden sus miedos, sus molestias, sus rencores o sus resentimientos y entonces sí sean capaces de exponer sus necesidades. Se dice que el policía mediador debe de ser un modelo de la sociedad y él mismo tiene que dar ejemplo, es decir, debe tener la capacidad de la toma de decisiones y por supuesto también poseer amplios conocimientos teóricos, legales y prácticos que obviamente van a ser sus herramientas para poder ofrecer, para poder dar ese servicio a la sociedad
y poder ayudar a gestionar los conflictos sin la necesidad de utilizar agresividad, ni por parte de él, ni por parte de las personas en cuestión. Entonces, el mediador tiene que ser capaz de adaptarse a todos los cambios que se van generando en el entorno al momento de ir trabajando. Debe de ser un profesional en todo momento, cortés y educado, y lógicamente debe de estar consciente en todo momento de que debe de tratar a los demás cómo le gustaría que los demás lo trataran, que tiene que ver aquí mucho entonces también con lo que ya hemos dicho, la empatía. Tiene que aprender a focalizar la atención de primeramente de las emociones propias y pues apreciar cómo se dan las relaciones de emoción y de comportamientos y de pensamientos en los demás. Es decir, primero él tiene que concientizarse de sus emociones, sentimientos, que le genera un conflicto y a partir de eso, pues poder transmitir seguridad a las personas del conflicto, ¿no? Ahora, hasta aquí debe de quedar también claro que tiene que trabajar obviamente en equipo de manera cooperativa y por supuesto no competitiva. Todo esto se puede llegar atendiendo a los puntos que ya hemos mencionado con anterioridad, como saber escuchar, saber comunicarse, ejerciendo un liderazgo emocional, eso es también muy, muy importante. Entonces, si se dan cuenta, aquí eh, de alguna manera se deja entrever la necesidad de que el policía mediador sea capacitado uh-huh, en el aprendizaje de nuevas competencias, porque estas nuevas competencias van a ser entonces la clave para el éxito. Existe una relación de las habilidades en las que tiene que incidir para formarse como un policía mediador. Dentro de estas vamos a tener las vinculadas al reconocimiento de conflictos. Eso es un punto muy importante, ¿no? Es decir, debe de ser capaz de evaluar los riesgos personales, debe de ser capaz de gestionar la agresividad de bajo nivel, debe de ser capaz de identificar conductas de engaño mediante la comunicación no verbal, ¿sí? Cuando una persona está mintiendo, sus gestos, su proxémica son diferentes. Debe estar en condiciones de identificar la intervención en las que puede participar y en las que no puede participar. Debe de ser capaz de identificar casos medibles por mediación externa con objetos derivados de los servicios que puede utilizar. También debe de estar en condiciones de hacer una evaluación rápida de la legalidad del caso. Habrá ocasiones en que definitivamente no sea él la figura que pueda solucionar problemas, sino que tenga que recurrir a otras instancias. Entonces, si se dan cuenta, allí ya está hablando de que debe de haber una formación y un conocimiento en este sentido. Estar en condiciones de evaluar la posible eficacia de la mediación. Decíamos hace una sesión cuando las personas están alcoholizadas, pues definitivamente ahí no puede haber una mediación. Entonces, si el policía observa que los participantes de un conflicto, uno
o varios están en esas condiciones, pues en automático tendría que evaluar que ahí no hay como un campo de acción, ¿verdad? Luego nos dice las vinculadas al reconocimiento de personas. A esto se refiere saber hacerse aceptar como interlocutor válido, sobre todo ya sabemos que en muchas ocasiones y en muchos lugares la figura del policía pues no está como muy bien vista, pero él debe de tener, el policía mediador, debe de tener la habilidad para desde los primeros momentos generar un ambiente de confianza y que las personas pues crean en él, ¿verdad? Saber potenciar el conocimiento del otro. Decíamos que en muchas ocasiones los problemas se gestan porque eh, no somos empáticos con el otro. No nos damos cuenta y no reconocemos cuáles son las necesidades de la contraparte. Saber practicar la escucha activa, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en una sesión posterior. Ser capaz de comprender los mecanismos de atribución de culpas, eso es muy importante. Ser capaz de comunicarse eficientemente, así también como de aplicar la asertividad en situaciones de mucha tensión. Ser capaz de evitar o atenuar el salto cualitativo del conflicto que supone la propia intervención. En muchas ocasiones los conflictos no son tan grandes, pero cuando se presenta la figura del policía mediador, pareciera ser que sí es un conflicto um, muy fuerte, ¿no? Tan fuerte que por eso tiene que intervenir la policía. Debe ser una persona que quiera y que pueda adquirir las habilidades de un equilibrio personal y esto va muy de la mano con ser capaz de controlar los impulsos propios. Eso es muy importante. Luego nos dice los aprendizajes de las competencias vinculadas a la eficacia del proceso, es decir, saber utilizar los recursos de negociación, ser capaz de utilizar técnicas de mediación policial, tener conocimiento de intervención en grupos y tener conocimientos de intervención en espacios públicos. ¿Cuál es la conducta que deben adoptar estos policías mediadores? Y para esto, pues vamos a encontrar que existen varias técnicas para una comunicación eficiente. Lo hemos estado repitiendo en varias ocasiones, entonces es el momento de señalar cómo vamos a llegar a tener una comunicación eficiente. Bueno, nos dice que hay varias situaciones, por ejemplo, es tener una actitud de escucha activa, crear relaciones de confianza, promover un estilo, enfocar y dirigir una discusión, promover un discurso descriptivo y emplear técnicas de persuasión. Entonces, a ver, vamos a ir señalando una por una. A ver, bueno, primero nos vamos a tener que regresar. Y tenemos aquí entonces actitud de escucha activa, que es la habilidad de escuchar empáticamente. La persona que escucha debe de tener la habilidad de centrar la atención, no solamente en lo que la otra persona está señalando, de forma directa, sino también los componentes latentes de su mensaje. Y esto lo vamos a hacer a través de escuchar el tono de voz, los sentimientos que se están gestando, las ideas, el pensamiento. Una escucha activa supone que tenemos disposición psicológica en esa conversación, en esa comunicación, para ir favoreciendo el reconocimiento, como decía hace ratito, tanto de la comunicación verbal como de la comunicación no verbal.
No solamente es escuchar las palabras que el otro está señalando, sino también cómo lo está diciendo, si se está cortando la voz, si está subiendo el tono, si se está acercando peligrosamente, si está agachándose. Todo eso nos está comunicando algo, no solamente las palabras que se estén utilizando. El otro elemento para una comunicación eficiente es crear relaciones de confianza. Y decía hace ratito, hay que buscar generar esa confianza prácticamente desde el primer momento, ¿no? Las situaciones derivadas de un conflicto nos pueden llevar a situaciones que nos generen estar a la defensiva o también en algunas ocasiones de aislarlos. em, Básicamente por falta de confianza hacia las otras personas en cuestión o falta de confianza hacia el policía mediador. Entonces, esto obviamente pues va a dificultar la gestión del conflicto. Por eso es que es importante, es aconsejable generar un clima de confianza para todas las partes, atendiendo aspectos como, por ejemplo, el tono de voz. Yo, como policía mediador, debo de utilizar un tono de voz apacible, que no sea violento y que genere desconfianza. El otro punto, dejamos enfocar y dirigir adecuadamente la distinción. Aquí tenemos promover, promover em, un estilo que tiene que ver con el tipo de discurso. ¿A qué nos referimos? Un discurso que sea em, neutral, un discurso que sea descriptivo, que no sea un discurso que busque simplemente estar juzgando o valorando, sobre todo de manera negativa. Es necesario que se utilicen palabras lo más objetivas posibles que describan la situación que está generándose a partir del conflicto. Eh, Buscar la manera de que no haya una carga emocional, ir quitando del camino las subjetividades que se pudieran llegar a crear, ¿no? Y también utilizar un lenguaje adecuado, evitar pues expresiones automáticas, muletillas, frases de relleno. Por otro lado, evitar amenazas, chistes hostiles, chistes que sean sarcásticos y que pues incomoden a las otras personas, porque entonces no estaríamos alcanzando este punto que estamos mencionando aquí de crear confianza, ¿verdad? Enfocar y dirigir la discusión para la búsqueda de la solución del problema y no para señalar, hostilizar, agredir a los demás. Utilizar técnicas de persuasión, eso también es muy importante, ¿no? Que son formas específicas de comunicación dirigidas a favorecer un cambio de actitud a las diferentes partes. Y que se puede decir que el poder persuasivo de la comunicación que se esté dando ante un conflicto, pues dependerá de las características de la comunicación que se esté utilizando, ¿sí?
Hay que identificar muy bien cuál es el contenido del mensaje, el modo en que se presentan los argumentos, el tipo de audiencia al que el comunicador se está dirigiendo, su personalidad, su filiación social. Eso también es muy importante. Y bueno, ya para ir cerrando este tema, vamos a hablar rápidamente de cuáles son los elementos que deben contener un esquema formativo de un policía mediador. Y bueno, en primera instancia vamos a hablar de la motivación. El primer punto nos habla de que pues debe de ser una gran satisfacción para el policía el poder ayudar a los conciudadanos a solucionar problemas. Esto le llevaría a sentirse apreciado y por supuesto también le ayudaría a generar un bienestar psicológico. Para esto se necesita trabajar en equipo y bueno, pues es importante fomentar este trabajo con la ciudadanía. Otro punto importante es que el rendimiento sería mayor, el rendimiento sería más alto y que pues viene a darnos ayuda en la solución de una gran cantidad de conflictos. También nos habla de actitud positiva, ¿verdad? Que será necesario una actitud positiva y constructiva, la utilización de la empatía, que ya lo hemos dicho, para buscar soluciones satisfactorias para todos, no solamente para una parte de las personas en conflicto, sino para todos. También tendría que haber formación en las habilidades sociales, como ya lo dijimos, en la comunicación, pero también en el aprendizaje de la negociación. Es decir, saber cómo se deben de fijar metas, eh, cómo tener claros los objetivos, saber buscar alternativas óptimas, eh, también en su momento tener cierta distancia emocional para no tomar partido por alguna de las partes beligerantes. Es importante también la enseñanza de la gestión de los conflictos, es decir, transformar los problemas en oportunidades, porque cada parte en conflicto tiene diferentes posiciones y hay que saber dar satisfacción a los intereses de cada una de las partes a través de soluciones creativas. Luego tenemos el conflicto de emociones, perdón, control de emociones. Nos dice aquí, para que nosotros podamos influir en una persona, tenemos que influir primero en nosotros mismos, saber y conocernos, cómo reaccionamos, aprender a regular nuestras emociones y cuando esto lo logramos, entonces estamos en la capacidad de poder ayudar a otros a alcanzar una solución de conflictos. Y por último, también debe de haber una formación en un ordenamiento jurídico, es decir, conocer las normas que regulan el comportamiento individual y colectivo en nuestras respectivas sociedades y lógicamente todo esto para garantizar el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las reglas. Hay que tomar el cumplimiento de las leyes no como un fin, sino como un medio para poder tener verdaderamente una convivencia pacífica dentro de nuestras sociedades. Entonces, la policía tiene que colaborar para que los acuerdos que se gesten sean justos, pero además legales. Y todo esto contribuyendo a que funcionen los mecanismos
informales de control de la sociedad, como por ejemplo la familia, la escuela, todos los grupos que se dan dentro de la sociedad, ¿no? Y por último, nos dice acudir a los mecanismos formales de control social si estos mecanismos informales de control fallan. Ya lo decíamos en algún momento. Si no se logra llegar a un acuerdo, pues entonces hay que pasar al siguiente nivel, incluyendo pues las ocasiones en donde deba de haber sanciones y también pues ya el uso de la fuerza. Pero bueno, estamos entendiendo que ya agotamos con anterioridad el uso de la mediación. No se llegó a acuerdo, pues entonces llegamos al siguiente nivel, ¿no? Em, en todo momento tenemos que hacer de conocimiento de las personas en conflicto que la policía es la única institución que tiene la facultad para utilizar mecanismos de control social, es decir, que no puede hacerse justicia por propia mano. Y hasta aquí llegamos al final de la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y los invito cordialmente para que continuemos con la siguiente sesión.